Hace algunos años atrás, Bulgaria se había vuelto un país famoso por sus bajos precios, un país que en teoría no estaba contaminado por muchos de los problemas que hoy tiene la comunidad europea. Y así venían muchas personas acá en busca de oportunidades, pero Bulgaria ha cambiado, ya no es lo mismo que antes. Y eso es lo que vamos a ver hoy, qué es lo que ha cambiado en Bulgaria y qué oportunidades todavía ofrece. Hay una en particular que podría ser del interés de muchos de ustedes que están viendo este video. Familia, bienvenidos a Sofía, la capital de Bulgaria. La ciudad al pie de esta montaña tiene 2800 años de historia, y parte de esa historia es la época comunista. Así se ve Sofía desde arriba. Para satisfacer nuestra curiosidad vamos a entrar a uno de esos edificios. En la capital de este país hay algunas zonas peligrosas, están marcadas en el mapa. Algunas de las calles podrían parecer inseguras, porque algo de lo que se ve mucho son grafitis. En muchas calles, diría que la ciudad está llena de ellos. Más grandes y más pequeños. Un arte que transforma y da color al gris de esta ciudad con un pasado bastante pobre. Hay un parqueo cerca de la estación de Serdica donde podrán ver muchos de ellos. E incluso hay un tour de grafitis. YouTube, y todos esos grafitis que ustedes ven, la mayoría son ilegales. Los grafitis grandes, inmensos, esos sí son con una licencia y sí hay que pagar por ellos. Además de los grafitis esparcidos por toda la ciudad, la mayoría de los edificios en Bulgaria, principalmente aquí en Sofía, combinan arquitectura histórica con bloques soviéticos grises. Arquitectura de la época soviética que, por muy increíble que suene, algunos todavía recuerdan con nostalgia. De las costumbres hablaremos en un minuto. Imagínense lo que es vivir entre estas fachadas desgastadas, colores apagados y un aspecto funcional pero monótono. Estos edificios predominan en áreas residenciales y urbanas. Los edificios más comunes fueron construidos entre los años 1945 y 1989 con hormigón prefabricado. Vamos a entrar a uno de ellos para que vean cómo son por dentro y cuánto vale la renta aquí. Van a ver por qué les digo que Bulgaria es un país bastante seguro. Este es el típico apartamento búlgaro en un edificio que mide aproximadamente unos 60-65 metros cuadrados. Esta es la habitación, y digo la habitación porque ahora les voy a mostrar la otra habitación que más bien está configurada como si fuera una especie de estudio. Miren para acá. Es bastante amplia. Incluso hay un aparato para hacer abdominales. Los baños en Bulgaria tienen una particularidad que les voy a enseñar más adelante. A ver si se fijan en el detalle. Y esto que están viendo es la sala, estudio, cama, televisor. Del lado de acá, una puerta hacia el balcón. Pequeño balcón que hay acá. Claramente la sala es el espacio más grande que tiene este apartamento. Y la cocina acá. Y ya sé que me van a decir que Bulgaria no es un país tan desarrollado, pero bueno, ha cambiado bastante desde que se acabó el comunismo acá. Todos los espacios se aprovechan adecuadamente. Aquí tienen microondas. Y aquí una puerta para guardar especias y otras cosillas. Y la basura escondida, como debe ser. Bueno, todo esto que ustedes están viendo, aproximadamente unos 60-65 metros cuadrados, 550 euros mensuales. Sin gastos. ¿Qué pasa? Que en Bulgaria durante los últimos años el precio de la vivienda se ha incrementado en aproximadamente un 4 o un 5% anual. Se dice que es más. Yo estoy siendo conservador con la cifra. Pero se ha incrementado bastante. Y ahora que Bulgaria entra en el euro, va a dejar su moneda atrás y va a adoptar el euro completamente. Imagino que los precios suban todavía más. Algo que me pareció interesante es que algunos edificios en Sofía tienen trasteros, espacios que los vecinos utilizan para almacenar cosas. Algunos están abajo, otros están arriba.
La gente puede hacer reparaciones en sus casas y se siguen construyendo edificios nuevos. Y no solo en la capital. Más allá de la típica vista de estos barrios al estilo soviético, el mercado inmobiliario en Bulgaria se mueve y los precios cada vez aumentan más. Un detalle interesante es que algunos baños en Bulgaria son un tanto diferentes a lo que conocemos. Aquí se ha comprendido que las cabinas o bañeras no son necesarias para una ducha. Cuando usted se baña, todo el baño se moja. Hay un tragante en el suelo y usted saca el agua por ahí. Para limpiar o secar se utiliza un utensilio como este. Un poco raro, pero muy funcional. Para absorber mejor, tiene algo parecido a una esponja. Países diferentes, costumbres diferentes. Y regresando al tema de la seguridad, en estas montañas de concreto se respeta bastante la propiedad privada. De esto hablamos. Usted puede dejar sus cosas acá y nadie le va a robar. Y los elevadores son, bueno, estilo soviético. Se parecen muchos a los que había en mi país. Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Vamos a tocar aquí. Nos fuimos. Se dan cuenta que no tienen puerta prácticamente, es solamente la única puerta que hay es la del piso al que usted va. Vamos por el quinto, número 4, número 3. Así son los edificios típicos de Bulgaria. La gente hasta deja el coche del bebé. Miren ustedes qué maravilla. Bueno, vamos afuera. Esto que están viendo son casitas para gatos. Acá en Sofía hay algunos grupos de mujeres que se encargan de alimentarlos. Sin embargo, no todos los animales han corrido la misma suerte, como ya veremos más adelante. Algo muy importante para cuando llega el frío es el agua caliente. En algunos lugares de Sofía la gente no tiene calentadores en sus casas. El agua caliente llega directamente desde la calle, por tuberías. Lo mismo que el agua fría. En las calles hay muchas máquinas expendedoras de diferentes cosas. Y si hay frío, hay bebidas calientes. Máquinas expendedoras de café hay muchas, una gran cantidad. Un poco lentas, pero puedes seleccionar hasta el azúcar que le vas a echar. Jorge, de las máquinas de mi país sale un androide vestido de mayordomo a preguntarte cuántas cucharadas de azúcar quieres. Bueno, es posible, pero déjenme decirles que hay países donde estas máquinas no existen. Tenemos una comunidad multicultural. Créanme que hay muchas de estas máquinas regadas por toda la ciudad. Aún así me dio la impresión que no hay tantas como en Veliko Tarnovo, otro lugar que veremos en un próximo video. Hay muchísimos casinos y algo que me asombró fue encontrar en el metro lo que parece ser una máquina para hacer apuestas. Y entre tantas apuestas, ¿quién me iba a decir que justo al lado de un hotel y casino me iba a encontrar una casa del tabaco cubano? Algo que me dijeron en los comentarios de videos anteriores es que Bulgaria es un país que fue construido por las mafias, que tuviera cuidado. Lo cierto es que a veces uno se encuentra cosas muy extrañas. Camino al mercado de las mujeres se pasa por un barrio donde hay muchas barberías. Parece que es un negocio que se da bastante bien aquí en Bulgaria. Los dueños suelen ser turcos, kurdos, sirios y un puesto donde se vende cerámica con un diseño muy familiar. Recuerdo que en los años 90 por allá por Cuba también se vendía cerámica con este mismo diseño, quizás también en otros países socialistas. Déjame saber en los comentarios si habías visto esto antes. A escasos metros del mercado de las mujeres ya se comienzan a ver pequeños puestos. Ropa de cama, artesanías, frutas, de todo un poco. Este mercado tiene 140 años de antigüedad. El más antiguo y emblemático de la ciudad, un destino popular entre turistas. Algo curioso que vi es que en las afueras hay baños y hay que pagar la entrada, 26 centavos de euro. Existe cierta confusión de que este mercado se suele confundir con un evento donde se venden mujeres. No, a este mercado se le llama así porque originalmente las vendedoras todas eran mujeres. Ahora vamos a hacer una de las partes más inmersivas de este video para que ustedes sientan que están aquí. Los dejo con el sonido ambiente.
Kaffee di Fiesta y de Mago Té. Para tener una referencia de precios, podríamos ver el aceite de oliva que cuesta aproximadamente 20 euros, pero hay mercados periféricos donde se consiguen los productos a un precio muy inferior a lo que se pagaría aquí en este mercado. En el interior de los barrios también hay mercados donde en algunos puestos se vende la comida ya hecha. Eso lo van a ver a continuación. Saliendo del mercado de las mujeres verán muchos otros puestos o pequeñas tiendas donde venden ropa, maletas, zapatos. Este lugar en el barrio Musajenitsa de Sofía es un típico puesto de comida preparada, un local con vitrina de vidrio donde venden platos búlgaros ya cocinados, kyufte, musaka, ensaladas shopska, banitsa, diferentes preparados con papas, carnes, vegetales, postres. Funciona de manera muy sencilla. Eliges lo que ves en la vitrina, pagas en caja y te lo llevas en un envase para comer en casa o en unas mesas que están aquí enfrente. Los precios son bajos y las porciones ideales para el día a día. Lo frecuentan mayormente residentes locales, familias trabajadoras, jubilados, oficinistas del barrio. Esta es la opción económica y sin complicaciones para evitar los restaurantes. En el centro de la capital los hay muy turísticos y menos turísticos. El ambiente acogedor se paga, aunque en esta temporada no hay mucho movimiento en este país. Aquí les muestro la carta para que le echen un vistazo y se hagan una idea de cuánto les podría costar una comida en un restaurante de precios medios. Entre el lugar anterior y este podría haber una diferencia de entre 5 y 10 euros. La gastronomía búlgara utiliza mucho la ensalada, el queso, el yogur, las carnes a la plancha, en este caso las albóndigas, y el pan de ajo que no puede faltar. La comida que sobra se empaca y se lleva a casa. Y muy importante, aquí se da propina. Antes de hablar un poco más de cómo es la vida aquí, vamos a ver qué hay de gratis. Visitemos un lugar donde va mucha gente. En Sofía las personas visitan fuentes públicas de agua mineral termal donde el agua caliente brota de manantiales naturales subterráneos. Estos manantiales existen desde la época romana, siglo IV a.C., cuando fundaron la ciudad sérdica, precisamente por estas aguas ricas en minerales como calcio, magnesio y sulfatos. Aguas muy famosas por sus propiedades curativas. Se calienta naturalmente por actividad geotérmica en yacimientos subterráneos a profundidades de cientos de metros. Fluye 24 horas al día los 7 días de la semana. Sobre la compra en los mercados, haciendo una ligera comparación con España, aquí la comida es más cara. Sin embargo, hay muchos más descuentos y rebajas. Aún así, la comida sigue siendo más cara. Encontré alguno que otro donde los productos hay que pesarlos antes de pasar por la caja, porque ahí no tienen pesa. Esto podría llegar a ser un inconveniente. Y la comida en la calle diría que también es más cara, aunque vamos a profundizar en eso. Durante la noche uno de los lugares más bonitos para pasear es el Boulevard de Vitocha. La típica calle llena de restaurantes, comercios, bares por donde todo el mundo pasea. Ahora, los precios claramente son para turistas.
Bulgaria ofrece oportunidades atractivas para el emprendimiento gracias a su bajo impuesto de sociedades, del 10%, acceso a un mercado único en la Unión Europea y una mano de obra cualificada a un bajo costo, principalmente en tecnologías de la información y manufactura. Los extranjeros pueden registrar empresas. Puede que para esto no sea el mejor lugar ni el más conocido, pero aquí está presente. Y este año que pasó apareció otra oportunidad más. Pero antes de eso hablemos de otro tema. El transporte interprovincial en autobús, aunque sin mucho lujo, bastante económico. Distancias medias cerca de 13 euros, distancias largas alrededor de 400 kilómetros, 18 euros. Dentro de la ciudad pueden encontrar los típicos patinetes eléctricos, estos gestionados por Bolt. Algo bastante llamativo son los tranvías de Sofía. Cuentan con una red histórica que data de 1901, siendo uno de los sistemas de transporte público más antiguos de Europa del Este. Un dato adicional es que muchos de los tranvías actuales fueron donados por la red de Basilea, Suiza. Yo les diría que todo el transporte funciona en tiempo. Que por cierto, también se ofrecen tours en tranvías retro de los años 30 para turistas, gratuitos en fechas especiales. Ahora nos dirigimos al metro. Definitivamente la ciudad con tantos grafitis se hace llamativa. Aunque podría impresionar, créanme que hay mucha seguridad, incluso caminé por algunos barrios malos. Eso lo verán en próximos videos. Más de 300.000 personas utilizan el metro de Sofía cada día para ir al trabajo, moverse a los monumentos que ya vieron y que verán más adelante, y para un sinfín de cosas más relacionadas con la vida cotidiana en esta ciudad europea. El metro de Sofía recorre aproximadamente 52 kilómetros en total utilizando 4 líneas diferentes. El precio, si no tienen la tarjeta, es 80 céntimos de euro. Esto cuesta 360 levas. 365, pero con eso en todos los transportes, tranvía, metro, todos los días, cuantas veces lo quieras. Esta tarjeta, que bueno, le estoy tapando la cara, cuesta 365 levas. Funciona para los metros, en fin, todo el transporte público que hay acá en Sofía. Yo intenté pagar con Revolut, pero por alguna razón no funcionó, así que tuve que cambiar de cuenta para pagar. El cobro se carga a la tarjeta en aproximadamente 24 horas. El metro no es completamente subterráneo. Es fácil de utilizar y muy seguro. Algo muy importante que les voy a decir acá respecto a las líneas de metro y a los colores es que no se guíen por los colores. El cartel acá tiene unos colores, pero el metro que viene puede tener colores muy diferentes. Entonces, lo que tienen es que pararse cerca del andén antes de que el metro llegue y fijarse si dice M1, M4, M2. Durante la construcción del metro de Sofía se descubrieron principalmente ruinas romanas de la antigua ciudad de Sérdica, del siglo I al IV después de Cristo. Estas incluyen calles empedradas, restos de casas residenciales, sistemas de alcantarillado, columnas, cerámicas, fragmentos de murallas. Y aquí tienen la descripción de todo lo que se ve aquí, en inglés. Y si se preguntan si se puede caminar por acá, pues sí. Sí se puede caminar por acá. No soy el único. Hay personas por allá, más por allá bajando por la escalera. Qué interesante encontrar este tipo de ruinas tan cerca del metro y que se pueda caminar por ellas. Imagínense ustedes todo esto lleno de nieve. Bueno, todavía queda un poquito por acá por el piso porque estos días ha estado nevando. Miren, aquí queda un poco de hielo. No se encarame sobre las ruinas. Para cuando estén viendo este video, la moneda oficial de Bulgaria se habrá eliminado. Vamos camino a un lugar que ha sido testigo de uno de los momentos más importantes de los últimos tiempos en Bulgaria. Pero antes quiero decirles que aquí abajo también hay más ruinas. También se hallaron vestigios de una basílica cristiana, baños públicos, muchos hallazgos descubiertos durante las obras de construcción de la segunda línea del metro. Esta estación se ha convertido en un museo para todos los que pasan por aquí.
También aquí abajo encontrarán muchos comercios que venden, yo diría que en su mayoría souvenirs. Y hay un detalle en las escaleras que puede que despierte su curiosidad. Esta especie de rieles son en teoría para bajar los coches de los bebés, pero realmente nadie los usa. El edificio más antiguo de la ciudad es la iglesia de San Jorge, una rotonda de ladrillo rojo del siglo IV. Destaca por su historia milenaria. Fue construida originalmente como baños romanos en la antigua Cértica. Se convirtió en templo cristiano bajo Constantino el Grande y sobrevivió como iglesia, como mezquita otomana y como mausoleo. Un símbolo de la fe ortodoxa búlgara, aunque el templo más grande lo veremos en unos minutos. Miren acá, este lugar donde estamos fue el epicentro de las protestas en Sofía. Las imágenes eran realmente impresionantes. Las protestas fueron detonadas por el proyecto de presupuesto para el 2026, presupuesto que ante la inminente entrada de Bulgaria en la eurozona proponía aumentos significativos de impuestos y cotizaciones a la seguridad social para financiar un mayor gasto público. También se hablaba de corrupción y se pedía la dimisión de varios funcionarios del gobierno. Lo que comenzó de manera pacífica terminó en disturbios con heridos y presos. La indignación se extendió a otras ciudades con hasta 200.000 personas solo en Sofía, lideradas por la generación Z, esa que ya ha tumbado gobiernos no solo aquí, también en otros países. En este tiempo Sofía se ve una ciudad un tanto vacía, ¿eh? Eso tiene que ver no solamente con el envejecimiento poblacional, también con el clima. Pero sí, el envejecimiento poblacional también afecta a este país porque tiene una migración muy grande. De aquí se están yendo los jóvenes a otros países de Europa del Oeste. Países como Alemania, por ejemplo, donde claramente se pagan salarios mucho más altos, como el Reino Unido. En la Universidad de Sofía, San Clemente de Ohrid, las carreras más demandadas son Derecho, Medicina y Tecnologías de la Información. Este edificio nació de la generosidad de dos hermanos comerciantes, Evlogi y Hristo Georgiev. Espero haberlo dicho bien. Esto fue a finales del siglo XIX. Ellos donaron una fortuna y el terreno para que Bulgaria tuviera su primer centro de estudios superiores. Y a pesar de la excelencia académica, el país se enfrenta a un desafío constante que es la fuga de cerebros, típico en muchos países no muy desarrollados. El idioma búlgaro tiene algo interesante, se relaciona un poquito con el ruso en una cosa en particular y les voy a dar una pequeña explicación ahora. Y ese parecido es el alfabeto, creado por los hermanos Cirilo y Metodio, nacidos en Tesalónica por allá por los años 815 a 827. El alfabeto glagolítico, precursor del cirílico, fue creado para traducir textos religiosos como la liturgia y la Biblia, facilitando su evangelización con una escritura adaptada a sus sonidos locales. Ambos fueron declarados santos por la Iglesia Ortodoxa y Católica por su labor apostólica. Luego sus discípulos refinaron el cirílico propiamente dicho en Bulgaria en los años 890 a 893, reemplazando el sistema original que era más complejo. El búlgaro es considerado un idioma difícil principalmente para quienes hablan lenguas romances. La migración hacia Bulgaria es bastante baja. De hecho, el país enfrenta una gran crisis demográfica. Se podría decir que una despoblación. Y no solo porque los jóvenes se van, como les explicaba hace unos minutos, también hay bajas tasas de natalidad, bajas por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Hay más muertes que nacimientos. Parques de diversiones muy parecidos a lo que se veía en países socialistas, como en Cuba. Hoy hay un clima bastante fresco, al menos a esta hora del día, ya eso de las 4:30 de la tarde, el sol empieza a caer. Y esta temperatura de ahora no tiene nada que ver con lo que se ve en la mañana, donde hay un frío bastante fuerte. Son gotitas de agua congeladas, se llama slana en búlgaro, y rosa es cuando se quedan como gotas de agua. Es todo lo blanco que se ve en la hierba. Slana. Interesante. Es agua congelada. Agua congelada, sí. Que es normal para todos los países de Europa en invierno.
oyendo todo. Hay algo que no se ve tanto en el centro de Sofía, pero sí cuando uno se aleja un poco. La proliferación de perros callejeros, ahora ya un tanto controlada, en algún momento llegó a convertirse en un problema. Incluso lo comentamos en un grupo de Facebook. Sí. Estaban marcados que estuvieron en esta organización. La pregunta es por qué los soltaron. Y otros no están marcados. Son perros callejeros que se han unido y han creado manadas. Manadas, sí. Incluso en años pasados hubo casos que habían atacado viejitas. Gracias a la municipalidad hubo temporadas que desaparecieron. La verdad es que en tiempos de comunismo Sí. estas manadas Está resbaloso. sí, Sí. puente pequeño Eso es el hielo. Se pone resbaloso. Sudaná, sí, Un perro suelto. callejero. Sí, ahí. Se va con la manada por allá. Bueno, hay países en donde han atacado personas y he visto en las redes sociales casos graves. En tiempos de comunismo hay un hospital de cáncer y ellos experimentaban con esos perros. Entonces, al agarrar un perro callejero, hacían sus experimentos y luego los dejaban sueltos, y por eso teníamos aquí perros callejeros. Por esos experimentos. Estas pequeñas casitas impermeables se han instalado en parques públicos de Sofía, donde cualquiera puede dejar un libro y tomar otro gratis. Y esta es una de las cosas que deben tener en cuenta si vienen acá a Bulgaria, principalmente en esta temporada, y es el frío. Ahora mismo tenemos una temperatura de 0 grados Celsius, pero el ser humano se adapta a todo. Rápidamente los niños le encuentran la solución y la diversión al frío, a la nieve. Miren, aquí pueden ver a los muchachos jugando, pero la semana próxima tendremos una temperatura todavía más baja, menos 8 grados. Me habían comentado de que aquí se han reportado temperaturas aún más bajas, de menos 15, menos 16, algo así. ¿Ya ven? En lugares más fríos que esto también viven las personas. Y algunos pensarían encontrarse una ciudad aburrida o paralizada. Pues todo lo contrario, la gente continúa paseando por el centro de la ciudad y organizándose para bailar como si estuvieran en pleno verano. Y en el centro histórico también está el Ice Park de Sofía. Se dice que es la pista de patinaje más grande de los Balcanes. Y con el objetivo de mejorar la economía del país, el gobierno búlgaro ha habilitado la visa de nómada digital. Esta es una oportunidad para quienes buscan salir de sus países y residir en la comunidad europea. Los impuestos son de solo un 10% y los requisitos más de 31.000 euros al año. El costo de vida en Bulgaria es relativamente más bajo que en otros países de la comunidad europea. ¿Dónde podrían conseguir más información sobre este asunto? En las embajadas de Bulgaria de sus respectivos países. Vamos a visitar uno de los lugares más icónicos e instagrameables de Bulgaria. La Catedral Alexander Nevsky de Sofía. Vamos a entrar. Este lugar es visitado por millones de turistas cada año. La catedral fue construida para honrar a los soldados rusos caídos en la guerra de 1877 que liberó al país del dominio otomano. Una muestra simbólica de la gratitud del pueblo búlgaro a Rusia. La construcción comenzó en el año 1882 con la colocación de la primera piedra, aunque el grueso de las obras se realizó entre 1904 y 1912. Estilo neobizantino con influencias rusas.
Se consagró en 1924 y tardó 3 décadas en completarse, debido a desafíos logísticos y financieros, con materiales importados de Italia, Alemania y Rusia. Mármol de Múnich, mosaicos de Venecia. Curiosamente, su cúpula alcanza 45 metros de altura y el campanario 53 metros, convirtiéndola en la catedral ortodoxa más grande de los Balcanes con 3.170 metros cuadrados interiores. Es el símbolo principal de la ciudad y de la fe ortodoxa búlgara. Una vez más se encarnan los lazos históricos entre Bulgaria y Rusia, así como la independencia nacional. Actúa como sede patriarcal de la Iglesia Ortodoxa búlgara y centro de ceremonias importantes, atrayendo no solo a fieles, también a turistas. Para evitar multitudes se recomienda venir temprano y respetar el código de vestimenta. Una leyenda local habla de que hay un tesoro oculto bajo sus cimientos desde la era otomana, aunque sin pruebas históricas añade un poco de misterio al sitio. Aquí tienen la típica máquina de souvenir que ya les mostré en el video de Elena. Pagan y obtienen una moneda. La entrada a la iglesia gratis. Ya vieron qué bonito está eso por dentro. Hay una cosa muy interesante y muy simpática que pasa en Bulgaria, a diferencia del resto del mundo, y es que cuando se va a decir que sí, no se asiente con la cabeza, como haría uno en otros países. Mover la cabeza hacia los lados, como diciendo que no, significa que sí. Y asentir, moviendo la cabeza de arriba a abajo, significa que no. Y aquí mismo en este parque se van a encontrar una especie de mercado que les traerá muchos recuerdos a quienes vivieron el socialismo o a quienes peinan canas. Que no solamente venden imágenes religiosas, lo que más me impactó fue encontrar cosas como sellos, medallas y cosas así de cuando el campo socialista. Esa fila que ven ahí es de personas que están esperando para el trencito que acaban de ver hace unos segundos. En las Navidades hay una tradición que pude ver con mis propios ojos, y es que en la casa se hornea un pan redondo, y dentro se echa una moneda. Y la persona más anciana de la familia, en este caso puede ser el abuelo, el cabeza de familia, o la abuela, si el abuelo no está, es quien pica el pan y se lo da a los comensales, a los que se encuentran ahí. A quien le caiga la moneda significa que en el año próximo tendrá un año de muy buena suerte. Familia, gracias por haber llegado hasta esta parte del video, espero que lo hayan disfrutado. Esto ha sido solamente un primer vistazo a lo que es Bulgaria, esta vez centrados en Sofía. Próximamente estaremos visitando otros lugares diferentes. Díganme en los comentarios qué les pareció, recuerden dejar su like y compartir este video con sus amigos y familiares para que lleguemos a más personas y nuestra familia continúe creciendo. Suscríbanse, nos vemos muy pronto en otro video más.